realidad son polinomios de interpolación. También hay funciones trigonométricas. Sin embargo, como estas funciones trigonométricas se van a resolver mediante integración, o sea, van a pasar a resolverse mediante integración, bueno, pues hay una matemática especial que considera las funciones de interpolación y es las transformadas integradas que nosotros no hemos llevado, no conocemos. Entonces, por ese motivo, me voy a limitar a polinomios de interpolación. Inge, perdón, no está compartiendo la pantalla. No estoy compartiendo nada. Primero estoy haciendo una narrativa, una explicación. ¿De acuerdo? Gracias. Vamos a ver ahora sus peculiaridades, sus detalles. No es poner nomás cualquier función de interpolación, tiene sus reglas. Bien, entonces, nosotros a lo largo de nuestra carrera, por lo menos hasta aquí, cuando teníamos dos puntos y que queríamos saber, o sea, teníamos dos puntos y valores en esos dos puntos, pero nosotros queríamos saber el valor de un punto intermedio, ¿sí? Eso se utiliza mucho en mecánica de suelos, en hidrología, en varias cosas, ¿no? ¿Qué hacemos? Interpolamos, llamamos, ¿no ve? Sí, está bien eso, está bien. Interpolamos aproximando y lo hacemos mediante una regla de tres simple directa, sin analizar qué es en realidad la ecuación de una recta la que estamos considerando. Entonces, yo voy a tener como introducción dos puntos, ¿verdad? El punto P y el punto Q, y yo quisiera saber el valor de algún punto intermedio o tal vez un punto externo. Entonces voy a reescribir su ecuación que originalmente viene así. Entonces el punto P tiene de coordenadas x1 y e1 y el punto Q x2 y e2. Entonces la ecuación de una recta que pasa por dos puntos, la ecuación segmentada es y menos y1 igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1 por x menos x1. ¿Verdad? Esta ecuación de la recta que me permite interpolar, hallar valores que están dentro de esta recta, a eso se llama interpolar. Si están fuera de estos puntos, será extrapolar. Y eso se puede hacer con la ecuación, con esta ecuación. Pero ahora la voy a escribir de otra manera. Entonces voy a multiplicar por x2 menos x1, todo. Voy a tener y menos y1 por x2 menos x1 igual a y2 menos y1 por x menos x1. ¿De acuerdo?
Muy bien. Ahora voy a hacer un poco de álgebra. En el primer miembro voy a multiplicar y por x2 menos x1 y voy a multiplicar directamente menos y1 x2 más y1 x1. Lo mismo voy a hacer en el miembro derecho. X por y2 menos y1 menos y2 x1 o x1 y2 más x1 y1. Entonces, fijarse que aquí hay dos valores iguales. X1 y1 y y1 x1. Esos dos se cancelan. Se cancelan. Bien, sigamos. ¿Qué voy a tener? Y por x2 menos x1 menos y1 x2 igual a x sobre o por y2 menos y1 menos x1 y2. Ahora voy a desarrollar un poquito más el miembro derecho. Pues voy a tener y por x2 menos x1 menos y1 x2 igual a x y2 menos x y1 menos x1 y2. ¿Para qué he hecho eso? Para esto, miren, aquí tengo x y y1, ¿verdad? X y y1, y aquí tengo y1, x2. Entonces este lo voy a pasar al otro miembro. ¿Y qué voy a tener? Y igual a x2 menos x1 igual a x y2 menos x y1 menos x1 y2 más y1 x2. Aquí está, este pasó a este otro lado. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es factorizar, ¿qué cosa? Aquí x, y1 negativo con y1 x2. O sea, voy a factorizar menos y1. Y voy a tener x, o sea, y1 multiplicando a negativo por delante, ¿no? A x menos x2. Y voy a factorizar estos otros dos. ¿De acuerdo? Y2. Y ahí voy a tener x menos x1. Tal cual ven aquí. Por lo tanto, vamos a tener y por x2 menos x1 igual a x menos x1 y2 menos x menos x2 y1. Bueno, ahora voy a dividir todo entre x2 menos x1. ¿Y qué voy a tener? Y igual a x menos x1 sobre x2 menos x1 y2 menos x menos x2 sobre x2 menos x1 y1. Podemos cambiar este signo menos, cambiando
esta diferencia. Entonces vamos a tener y igual a x menos x2 sobre x1 sobre x1 menos x2, y1, y el orden también hemos cambiado, más x menos x1 sobre x2 menos x1 y2. Hemos escrito la ecuación de esta recta, pero ahora de esta manera. ¿Sí? Donde si nosotros consideráramos, por ejemplo, unitarios los valores y1 y y2, entonces podríamos estar desarrollando esto en coordenadas naturales. De cualquier forma, N1 va a ser para nosotros x menos x2 sobre x1 menos x2 igual a N2, no igual, y N2 igual a x menos x1 sobre x2 menos x1. Estas dos Ns son en la práctica las funciones de interpolación. Entonces podríamos escribir esta recta como y igual a n1 y1 más n2 y2. ¿Sí? Sin quererlo, hemos desarrollado un método o las funciones de interpolación de Lagrange. Sin quererlo, hemos desarrollado las funciones de interpolación de Lagrange. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Sigamos. Bien, requerimientos que deben cumplir las funciones de interpolación para la convergencia hacia la solución. Si el campo variable es continuo en las interfaces del elemento, o sea, no hay discontinuidades, se dice que este tiene continuidad C0. Si adicionalmente las primeras derivadas son continuas, entonces el elemento posee continuidad C1. Si aún derivadas segundas son también continuas, se tiene continuidad C2 y así sucesivamente. Para asegurar la convergencia a la solución, tomando en cuenta el tamaño de los elementos, las funciones de interpolación deben cumplir los siguientes requerimientos. 1. Compatibilidad. Se da en las interfaces del elemento y debe ser de continuidad CR. 2. Completitud. Se debe dar dentro del elemento con continuidad CR más 1. Dentro, ya no en los bordes. En los bordes, en las interfaces, compatibilidad. Completitud, dentro. CR más 1. La continuidad debe ser CR más 1. Funciones de interpolación. Las funciones que se dentro del campo variable de un elemento reciben el nombre de funciones de interpolación.
funciones de interpolación de una variable. Y en realidad estamos hablando de los polinomios de interpolación. ¿Sí? Entonces tenemos P con n términos, función de x va a ser igual a la sumatoria desde i igual a 0 hasta tn1, quiere decir de una sola variable, de alfa i xi. Esta sí es una notación tensorial, por si acaso. El número de términos del polinomio es tn1 igual a n más 1. ¿No? Si, por ejemplo, el polinomio tiene grado 3, entonces, o tiene grado 2, haremos más sencillo, de una sola variable, estamos hablando de que su número de términos ha de ser 3. ¿Verdad? Funciones de interpolación de dos variables. Otra vez, polinomios de interpolación de dos variables. Pn quiere decir n términos a dos variables. Es igual a la sumatoria de k igual a 1 hasta tn, el número de términos, y entre paréntesis un superíndice 2, quiere decir a dos variables. Va a ser igual a x, y, j, donde i más j debe ser menor o igual a n. El número de términos del polinomio, Tn de dos variables, es igual a n más 1 por n más 2 medios. Por ejemplo, si el polinomio es de orden 2, entonces el número de términos va a ser 2 más 1, 3, 2 más 2, 4, 3 por 4, 12, dividido entre 2, 6. ¿De acuerdo? Bien, otra forma de hallar los polinomios de interpolación, según Gallagher, es esta. Tengo aquí 1, x y x cuadrado, x y cuadrado. X al cubo, x cuadrado y cuadrado, y al cubo. Luego podríamos tener x cuarta, x cubo x cuadrado y así, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Alguien se acuerda de, o podrías relacionar con algo esto? Es el triángulo de Pascal, Inge. Exactamente, el triángulo de Pascal. Y este triángulo de Pascal también podemos aplicarlo a 3D, o sea, tres variables. Y ahí tendríamos la pirámide de Pascal. Se puede. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? Ya saben, fijarse aquí, esto es interesante. Para un polinomio de una variable, tenemos alfa i por x elevado a la i, donde i varía desde 0 hasta n, ¿no? En cambio, en polinomios de dos variables es alfa k x a la i y a la j. Y k no empieza en 0, empieza en 1.
Seguimos. Coordenadas generalizadas. No tiene nada que ver con un sistema de ejes, es referencia de las coordenadas de un punto, no. Son polinomios, dice, que representan el comportamiento del campo variable y según el número de incógnitas nodales tendrá el orden correspondiente y el mismo número de coeficientes alfa y. En realidad, estos alfa y, a esos se les llama coordenadas generalizadas, que a su vez, dice, son las incógnitas del polinomio y que reciben el nombre de coordenadas generalizadas. Por ejemplo, para un elemento triangular, el polinomio de interpolación es phi de x y alfa 1 más alfa 2, x más alfa 3 y. Entonces, aquí nuestras incógnitas son los valores de alfa, llamados, ¿qué se llaman? Coordenadas generalizadas. Isotropía geométrica, también se llama invarianza. Las funciones de interpolación o polinomios de interpolación deben satisfacer los requerimientos de compatibilidad y completitud para asegurar en ellos, 1, continuidad del campo variable y 2, convergencia a la solución correcta. Los polinomios deben poseer la propiedad de isotropía geométrica, isotropía espacial o invarianza. ¿Qué es esto? Quiere decir que estos permanecen invariables bajo una transformación de un sistema de coordenadas a otro. Por ejemplo, no voy a hablar de funciones de interpolación, sino de una figura geométrica, una esfera con centro en el origen de coordenadas. ¿No ve? La ecuación de radio R. La ecuación de una esfera con centro en el origen es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a r cuadrado. Si yo ese sistema de referencia x, y y z procedo a rotar sobre el mismo origen, pero procedo a rotar un cierto ángulo, la esfera va a dejar de ser esfera ante esa rotación. Se va a convertir en alguna cosa diferente. No, va a seguir siendo esfera por mucha rotación que haya. A eso se le llama invarianza, isotropía geométrica o isotropía espacial. ¿De acuerdo? Entonces nuestras funciones de interpolación deben cumplir con esa condición. Existen dos guías importantes en la construcción de polinomios de interpolación con el requisito de isotropía geométrica. 1. Los polinomios completos de orden n que poseen todos los términos. Ellos tienen isotropía geométrica. Polinomios de orden n incompletos, pero con los términos apropiados para preservar simetría. Estos también tienen isotropía geométrica, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el polinomio de orden 3 con 10 términos.
alfa 1 más alfa 2x más alfa 3y más alfa 4x al cuadrado más alfa 5xy más alfa 6y cuadrado más alfa 7x al cubo más alfa 8x cuadrado y más alfa 9xy cuadrado más alfa 10y al cubo. Este polinomio es completo, posee todos los términos, por lo tanto cumple con el requisito de isotropía geométrica o invarianza. Pero ¿qué tal si yo le quito algunos términos y lo convierto en este polinomio? Pxy alfa 1 más alfa 2x más alfa 3y más alfa 4x cuadrado más alfa 5xy más alfa 6y cuadrado más alfa 7x al cubo más alfa 10y al cubo. Hemos sacado dos términos. ¿Cuáles? Alfa 8x cuadrado y alfa 9xy cuadrado. Estos términos son simétricos. Por ejemplo, si yo sacaría, por decir algo, alfa 4x al cuadrado y alfa 7x al cubo, no, ahí ya no se conserva, ya no se preserva el requisito de isotropía, tienen que ser simétricos. Por ejemplo, podría sacar alfa 4x cuadrado, alfa 6y cuadrado, son simétricos. Entonces, el polinomio 4, 7 posee isotropía espacial o geométrica o invarianza, posee. Y aquí les voy a hacer una narrativa. ¿Cuál es? Es la siguiente. Cuando yo hice mi tesis de grado en la facultad, se utilizaba mucho el SAP 90, que dicho sea de paso, el SAP 90 es un excelente software, el mejor que yo he conocido de su género, ¿no? El SAP 90 es el mejor, pero el SAP 2000, ingeniero, sí, el SAP 2000, sí, pero el SAP 90 es el mejor. ¿Por qué? Porque para modelar un edificio o lo que sea, necesitas tener conocimientos ingenieriles. En cambio, para el SAP no, puede ser una secretaria y no hay problema. Para el SAP 2000 no hay ningún problema. Bueno, el SAP 90 en esa época, que era realmente una joya, utilizaba unos elementos, unos polinomios de interpolación, bueno, en realidad unos elementos, ¿no? Finitos, con funciones de interpolación incompletos. Yo la verdad no sabía eso. Entonces yo cuando hice mi tesis, hice en placas y láminas, yo propuse un tipo de elemento finito para resolver placas y láminas, que el SAP no usaba, ¿no? El SAP 90. Ahora el SAP 2000 sí usa. Y no es necesariamente porque yo haya hecho mi tesis en eso, no. Se trata de lo siguiente. El SAP 2000 utilizaba, el SAP 90 utilizaba funciones de interpolación incompletas, pero conformes. ¿Sí? Poseían isotropía geométrica. Cuando poseen isotropía geométrica y no les falta ningún término, se llaman elementos o funciones de interpolación
conformes. Y cuando les falta términos, pero también poseen isotropía, se llaman no conformes. Bueno, entonces el asunto es que yo hago mi formulación, qué sé yo, del elemento, lo analizo, etcétera, etcétera, encuentro su matriz de rigidez, programo y ahora llegó la hora de probar el programa. Entonces, la primera vez que terminé el programa, le metí una plaquita, una losa, ¿no? Una losa de piso. Y, o de fundación fue, no me acuerdo, pero una losa. El asunto es que la misma losa le meto al SAP y los resultados variaban. No eran iguales, eran diferentes. Casi me muero, ¿no? Porque era un año de trabajo. ¿Para qué? Para obtener resultados diferentes. Y obviamente no voy a decir el SAP está mal, ¿no? Lo que dije es yo he hecho mal. Una decepción total. Lo dejé 2 semanas, dejé el proyecto y dije, ahí muere. Si está mal, no voy a rehacer. Voy a hacer otro proyecto más sencillo. 2 semanas sin hacer nada, decepcionado. Entonces, después de 2 semanas, a ver, revisaré, digo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué está mal? Y he hecho a mano una plaquita sencilla con un número de elementos pequeño. He hecho a mano, he resuelto a mano. Claro, el sistema de ecuaciones me ha ayudado con mi programita, que cada paso que yo daba del programita lo iba probando, ¿no? Si funcionaba bien o no. Entonces, termino de hacer y le pongo a mi programita y me daba los mismos resultados. O sea, no estaba mal. ¿Y por qué el SAP daba diferentes resultados? Me pongo a investigar más a fondo y era por este asunto, jóvenes. El SAP utilizaba elementos no conformes. Por decir, yo estaba usando el elemento, la función de interpolación 4,6 completo y él la 4,7. Por eso era la diferencia. Ahora te hago una revisión. ¿Cómo sabes tú que el SAP te arroja? O sea, esto hay que tener en mente. Ningún programa te arroja los resultados exactos. Ninguno. ¿Por qué? Porque el método de elemento finito es aproximado. No es exacto. Entonces, ¿cómo sabes tú que los resultados del SAP te da con error por exceso o por defecto? ¿Cómo sabes? ¿Cómo puedes saber? En elementos unidimensionales, estamos hablando de pórticos en 3 dimensiones, pero pórticos con vigas, etcétera, es exacto. Ahí no hay problema. Pero en elementos bidimensionales, placas, losas, láminas y tridimensionales, no es exacto. Entonces, ¿cómo sabes tú si el SAP para una losa de fundación, digamos, que has diseñado, le has hecho calcular, tiene un error por exceso o por defecto? ¿Cómo sabes? No sabes, no sabes. ¿Qué tal si fuese por defecto? Estás chao ante una carga un poquito mayor
va a colapsar y estás fregado. Entonces, para eso se ha introducido en el pensum esta asignatura. De elementos finitos. Y la otra, que también es elementos finitos, mecánica del miedo continuo, digo del medio continuo, es elementos finitos, solo que es su formulación fuerte, se llama así, porque todo lo hemos representado mediante ecuaciones diferenciales parciales. Por eso se llama formulación fuerte. Ahora, la solución de esas ecuaciones diferenciales es integrando. A eso se le llama función, formulación débil. Así se llama. Los dos son métodos de elementos finitos. Parte 1 y parte 2. Entonces ahora déjame decirte esto. Como yo ya he pasado por eso, ya he investigado, ya sé cómo es el asunto, puedes dormir tranquilo. Por lo menos para eso va a servir en tu vida esta materia. Te voy a decir esto, los resultados que bota el SAP y cualquier otro software de calidad como el ANSYS, el Cosmos, el Algor, etcétera, te arrojan resultados con un error por exceso. Entonces, ahora a partir de aquí, puedes dormir tranquilo. A pesar de que hay una máxima que dice, el que nada sabe, nada teme, ¿no? Igualito nomás, no sé nada y igual duermo tranquilo. Pero ahora vas a dormir tranquilo. Cuando hagas una losa de fundación, por ejemplo, los resultados del SAP están con un error por exceso. Por exceso. Entonces, haz nomás tus cositas tranquilo. Te lo digo yo, que yo ya le he verificado al SAP 90. El SAP 2000 es lo mismo que el SAP 90, solo con una interfaz para secretarias ejecutivas, ¿no? Nada más. Muy bien. Y con este elemento, el que yo hice en mi tesis. Si quieres saber algo más sobre mi tesis, anda a la biblioteca y pedite mi tesis. Si es que no se la han llevado todavía, ahí puedes obtener buena información. Muy bien. Vamos a ver ahora las funciones de interpolación de Lagrange en coordenadas naturales. A ver, funciones de interpolación existen varias, ¿no? Varias. Y también están, por ejemplo, las curvas SP. Han visto ustedes en el AutoCAD y en métodos numéricos, ojalá hayan visto las curvas SP línea. ¿No? Hay varias funciones de interpolación, pero en elementos finitos, las funciones más apropiadas, que mejor se ajustan, son más trabajables en elementos finitos, son los polinomios de interpolación de Lagrange, especialmente. ¿De acuerdo? Son las funciones de interpolación de Lagrange. Vamos a tener esto en coordenadas naturales, que también se puede hacer en coordenadas globales, no hay problema. En vez de R y S, vamos a tener X y Y, ¿no? Eso es. Para elementos unidimensionales.
vamos a tener Lagrange al késimo término función de R. Es igual a la productoria desde M0 en R menos R sub M sobre RK menos RM. Y eso va a ser igual. Nosotros nos estamos ubicando en el késimo punto, en el késimo término. Ahí nos estamos parando. Podríamos decir, por ejemplo, yo me voy a situar en el nodo 1 aquí en el gráfico que ven y voy a obtener estas funciones de interpolación de Lagrange. Y luego en el nodo 2, así, por eso dice L en el késimo nodo. Bien, ¿a qué es igual? A R menos R sub 0 por R menos R sub 1 y así va hasta R menos RK menos 1 por R menos RK más 1. Fíjense que aquí no hay RK. Y así sigue hasta R menos Rn sobre RK menos R sub 0 por RK menos R sub 1 y así sigue hasta RK por RK menos 1 o RK menos RK menos 1 por RK menos RK más 1. Entonces, ¿por qué no hay en K? Porque aquí tendría RK menos RK, eso es 0, y algo dividido entre 0 no está determinado. Por eso es. Y sigue el producto hasta RK menos Rn. Es esta la función de interpolación de Lagrange. Aplicaremos a elementos unidimensionales de dos nodos. Por ejemplo, un elemento mecánico unidimensional de dos nodos es una barrita de una cercha o armadura, ¿verdad? Esa barrita de una cercha que se llama elemento armadura solo funciona a carga axial, tracción o compresión, nada más. Entonces, para eso solo necesitamos dos noditos. Los nodos 1 y 2, pero ahora en coordenadas naturales, donde el eje horizontal se llama R. En el nodo 1, R vale menos 1 y en el nodo 2 vale 1. Entonces ahora me voy a ubicar en el nodo 1 y voy a aplicar esta definición de Lagrange. Entonces voy a tener N1 igual a R menos, como estoy en el nodo 1, el R del siguiente nodo, R2, sobre, yo estoy en el nodo 1, R1 menos R2. ¿Sí? Ahora sus valores. ¿Cuánto vale? R es genérico, es R. ¿Cuánto vale el valor de la coordenada R en 2? Vale 1, positivo. R menos 1. Sobre, ¿cuánto vale el valor de la coordenada R en el nodo 1? Menos 1. Menos R en el nodo 2, que vale 1, menos 1. Entonces tengo menos 1 medio de R menos 1. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora me ubico en el nodo 2. Entonces tener R menos R1 sobre R2 menos R1. R menos,
¿Cuánto vale la coordenada R en el nodo 1? Vale menos 1, menos 1 más 1. Sobre R2 menos R1. ¿Cuánto vale la coordenada R en el nodo 2? 1. Y en el 1, menos 1. Con el menos se vuelve más. Entonces voy a tener 1/2 de R más 1. Fíjense que ambos, N1 y N2, son las ecuaciones de una recta, ¿verdad? Son las ecuaciones de una recta. Entonces, ¿qué voy a decir? Por ejemplo, cuando yo voy a decir esto, en el nodo 1, cuando R vale menos 1, ¿cuánto vale N? Perdón, cuando R vale 1, o sea, estamos en el nodo 2, cuando R vale 1, estamos en el nodo 2. ¿Cuánto vale N? 0. No. Y cuando R vale 0, quiere decir que estamos en el nodo 1 nomás. 0. No, perdón, cuando estamos en el nodo 1, vale menos 1 R, ¿no? Menos 1, menos 2. Con este 2, chao, con el signo, chao, N vale 1. Aquí está. Ahora nos vamos a N2. Cuando R vale 1 positivo, estamos en el nodo 2. Entonces, N2 vale 1. Y cuando R vale menos 1, estamos en el nodo 1. N vale 0. Ahí está. A ver, por favor, si hubiera alguna pregunta. Preguntas. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Se entiende. A ver, ustedes hagan para una recta con 3 nodos. A ver, hagan. Bueno, yo se los voy a dejar para que ustedes hagan tranquilos en su casa para 3 nodos y para 4 también. ¿De acuerdo? Siguiendo esta misma lógica. Si está entendido, van a poder hacer. Preguntas. Se los voy a dejar esto para su casa. Y aquí vamos a quedar. Preguntas, por favor. Ingeniero, la diapositiva 5 podría mostrarme nuevamente, por favor. Me falta copiar una parte, la última parte. ¿Esto? Sí, ¿Esto? sí, ingeniero. Ahí está. Ahí está. Ingeniero, el de 4 puntos o el de 4 nodos, ¿tendría que ser un cuadrado o una recta? No. Elemento lineal nomás. Elemento en una dimensión nomás. De 4 nodos. Aquí tienen 2. Luego aquí tienen 3. Pero ustedes van a hacer
y 4 también, ¿no? Muy bien. Eso lo vamos a ver entonces para el día jueves. No me van a entregar, ¿no? Sino cuando estemos en la clase yo voy a preguntar, porque lo voy a resolver igual, pero quisiera que ustedes mediten en eso. ¿De acuerdo? Muy bien, señores, ahí nomás quedaremos. Los he de ver el día jueves.